Producciones Científicas presenta. Muy buenas tardes, televidentes de la costa norte de Colombia y de todos los lugares donde entra nuestra señal. Es un placer darles la bienvenida a su programa Salud Solo Salud. Hoy, como todos los domingos, pasaremos una tarde saludable hablando de un importante tema de la salud. Trataremos todo lo relacionado con las alergias y el asma. Pero antes de presentar a nuestro invitado especial, muy buenas tardes, Argemiro. Muy buenas tardes, Kathleen y televidentes. En nuestro programa Salud Solo Salud de hoy trataremos todas las enfermedades alérgicas y el asma, con invitados especiales de reconocida trayectoria local, nacional e internacional. Por eso hoy, en esta tarde saludable, hablaremos todo sobre estas enfermedades. Como invitado especial, en el día de hoy nos acompaña en el set el doctor Eduardo Egea Bermejo, médico, alergólogo e inmunólogo, especializado en la Universidad de Harvard, profesor de la Universidad del Norte y director de la Clínica de Alergia, Asma e Inmunología del Caribe. Bienvenido, doctor Egea, a Salud Solo Salud. Gracias, Kathleen. Gracias, Argemiro. Muchas gracias por invitarme al programa de ustedes y aquí estoy para conversar. Iniciamos nuestra charla con el doctor Eduardo Egea preguntándole, doctor Egea, ¿qué son las enfermedades alérgicas? Las enfermedades alérgicas más frecuentes en términos generales, tanto a nivel global como a nivel de Latinoamérica y de Colombia, son la rinitis alérgica, el asma bronquial, la dermatitis alérgica o atópica, y la urticaria crónica. Doctor, ¿cuáles son las causas de las reacciones alérgicas? Las reacciones alérgicas en las enfermedades alérgicas resultan de una interacción de tres factores. En primera instancia está una predisposición genética heredofamiliar al desarrollo de las enfermedades. Están también los factores ambientales, que básicamente constituyen los factores desencadenantes o predisponentes de las alergias. A ellos los denominamos los alergenos. Y está un tercer factor fundamental que es todo lo que tiene que ver con la polución y los contaminantes del ambiente en que se vive día a día. Solamente hay un porcentaje de pacientes o de personas en el mundo que genéticamente están predispuestas a ser alérgicas. En estos momentos nos encontramos con Yane Umaña, presidente de Copaso del Hotel Puerta del Sol, quien nos hablará sobre toda la semana de la salud ocupacional que se está llevando en las instalaciones. Cuéntanos cuál es el propósito de esta actividad. Gracias, Claudia. Buenas tardes. Bueno, el propósito de la actividad básicamente es la salud de todos los empleados. El Hotel Puerta del Sol anualmente dedica una semana exclusivamente a hacerle exámenes a todos los empleados y las familias de estos. ¿Cuáles exámenes? Tenemos glucosa, visiometrías, citologías, densitometrías, bueno, y toda esta serie de exámenes que son muy importantes para los empleados y que en muchas ocasiones ellos no tienen los recursos para costearse. Eso se lo damos aquí en el hotel. Continuamos en su programa Salud Solo Salud. Doctor Egea, coméntenos, ¿se pueden curar las afecciones alérgicas? Argemiro, las enfermedades alérgicas, al igual que el 85% de las enfermedades del ser humano, se controlan y tú puedes lograr eliminar todos los síntomas y los signos. El paciente muere de otra cosa, incluyendo, pues cumple su ciclo y muere en su etapa de adulto, pero si tú enfocas la curación como la eliminación total de la enfermedad, eso no es posible con las alergias, como no lo es posible con muchas otras enfermedades crónicas. Todos los tratamientos hoy en día van orientados al control de los síntomas y signos, a mejorar la calidad de vida del paciente y a prevenir las complicaciones de la enfermedad. Doctor, al detectarse alergia en un paciente, ¿cuál es el tratamiento inmediato que debe aplicarse? Mira, el tratamiento inmediato que debe aplicarse, como en todo en medicina, pues tiene un protocolo, sus diferentes etapas.
Lo primero es, o lo primero que se debe hacer es fundamentalmente educar al paciente, como toda enfermedad crónica, y ayudarlo a aprender a evitar los factores desencadenantes de la alergia, identificarlos y ayudarlo a evitar. Educar al paciente para que maneje en compañía con el médico esta enfermedad, porque son enfermedades de tratamiento de largo plazo. Y luego existe realmente un amplio número de medicamentos que pueden ser utilizados dependiendo del estado, del momento biológico del individuo. Los más usados son los antihistamínicos, los glucocorticoides, pero también hay hoy en día medicamentos modernos como son los antileucotrienos y otro tipo de medicamentos que podemos y tenemos que usar en nuestro paciente dependiendo de su enfermedad. A continuación, nuestra periodista Melissa Moreno nos presenta un informe sobre el asma con el doctor Alfonso Cepeda Saravia, médico alergólogo, miembro de la Fundación de Alergia de Texas, Estados Unidos y profesor de la Universidad Metropolitana, quien nos hablará sobre los síntomas, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. El asma es un proceso respiratorio en el cual los bronquios están afectados. Los bronquios, que son unos tubitos por donde entra y sale el aire, se inflaman y también se estrechan. Esto se manifiesta mucho en el paciente en forma de tos con mucha frecuencia, pero con otra frecuencia también en forma de dificultad respiratoria. Bueno, la complicación más importante de todas obviamente es la de una crisis fatal. Y por supuesto que ante las crisis severas lo más importante podría ser la falta de oxigenación a nivel del cerebro. Sin embargo, un paciente con asma con frecuencia puede tener procesos de sobreinfección y entonces se complica el asunto, puesto que hay que recurrir ya a tratamientos antibióticos, pero un paciente con asma también puede tener complicaciones derivadas de otras manifestaciones de alergia distintas, por ejemplo, rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, faringitis alérgica, procesos importantes de oído y también muchas veces alergias de la piel. Hay distintas formas de tratamiento que si se hacen simultáneamente conllevan a los mejores resultados. El primero de ellos es la prevención, medidas de control del ambiente, o sea, la persona tratar de evitar aquellas causas de su alergia, aquellas causas de su asma. Cuando la alergia es producida por contaminantes, cuando la alergia es producida por ácaros de polvo casero, por hongos que están muy en la humedad o por pólenes, la persona debe saber manejar esto de acuerdo a lo cual él sea alérgico, con medidas de control ambiental en su casa. Evitar los contaminantes, evitar principalmente el humo de cigarrillo. Primero, pues, prevención. Segundo, medicamentos. Hay muchas formas de medicamentos que dividimos a grosso modo en dos. Medicamentos utilizados a largo plazo o medicamentos controladores que básicamente manejan la inflamación en los bronquios. La tienda del diabético. Glucómetros, tirillas, drogas, vacunas, alimentos, revistas y videos en general. Continuamos en Salud Solo Salud y ahora es momento para nuestra sección Diabetes al Día con el doctor Alejandro Díaz Bernier, quien nos tiene un interesante tema de la diabetes. La tienda del diabético presenta Diabetes al Día. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de algo que de pronto para muchos de ustedes, ha sido lo primero, que son los fármacos. Para nosotros, recordemos que lo principal es la comida sana y la actividad física. Pero hablemos de los fármacos. La diabetes es una deficiencia de la hormona insulina, que es la que nos permite hacer los niveles de glucosa altos después de las comidas y, por supuesto, altos también antes de las comidas. Para eso, después de agotar principalmente una alimentación sana y secundariamente una actividad regular, nosotros podemos utilizar fármacos. Los fármacos son de dos grandes grupos. Hay un grupo llamado antidiabéticos orales, que son fármacos, las tabletas, las pastillas, y otro grupo llamado insulina. Para el próximo programa hablaremos muy especial para los pacientes que van a usar insulina. Hoy acotaremos los fármacos que son los antidiabéticos orales o las tabletas.
Si yo quiero controlar los niveles de glucemia de mi paciente, lo primero que tengo que tener claro es la antigüedad de mi paciente. Yo supongo que un diabético de reciente, de 2, 3 meses, 1 año, 2 años, tiene más insulina que uno que es mucho más viejo, de 10 a 12 años. Entonces ya eso me da pista a mí para entender que puedo utilizar los fármacos dependiendo de la edad, pero también dependiendo de la constitución del paciente. Los fármacos que se usan en los diabéticos en sobrepeso son distintos a los fármacos en diabéticos delgados. En esencia, ¿cómo reconstruimos la falta de insulina o la falta de acción de ella? Para eso hay fármacos que trabajan en los siguientes campos. 1. Yo puedo mejorar lo poquito que me queda de insulina con fármacos llamados sulfonilureas. Ejemplo, la glibenclamida. Esos son fármacos que trabajan en la célula beta y liberan los gránulos de insulina que están ahí. Pero también hay fármacos que trabajan en este campo, como son las metiglinidas, que son de acción mucho más corta que las sulfonilureas y que se dan antes de cada comida, mientras que las sulfonilureas se pueden dar cada 12 horas o antes del desayuno o antes de la cena, o si se requiere también antes del almuerzo. Pero la intención es que el punto de acción de estos fármacos es liberando la insulina. Su médico es el agente principal humano de ayuda para ustedes en el uso de los fármacos. Así que les agradezco que acudan a su médico ante cualquier duda. Y por supuesto, Diabetes al Día los estará esperando la próxima semana. Hasta pronto. Hemos estado hablando de las alergias en general durante todo el programa. Sería importante conocer cómo se presentan las alergias en los niños, qué tan frecuentes son. Las enfermedades alérgicas en particular son enfermedades de los grupos pediátricos, y los grupos más impactados son los grupos, los lactantes, los preescolares y los escolares. Es decir, que son enfermedades que a futuro tienen serias implicaciones. Y una mamá tiene que estar preparada a saber que si su hijo es atópico, tiene un alto riesgo de desarrollar cualesquiera de las enfermedades de las que hemos hablado. Pero digámosle a la comunidad, ¿cuándo usted debe pensar que su niño potencialmente va a hacer una enfermedad? Cuando tiene lo que se llama el fenotipo alérgico. Es decir, que existan 1 o 2 padres alérgicos o exista en la familia alguna persona con alergia hasta la 3ª generación, antes y después de los padres. A continuación, el doctor Alejandro Carreño Pérez, médico inmunólogo de la Universidad de París, en diálogo con nuestra periodista Melissa Moreno, hablando sobre la rinitis alérgica, sinusitis, sus complicaciones, causas y tratamientos. Si queremos definir qué es rinosinusitis. Rinosinusitis tenemos que dividirla en 2, rinitis y sinusitis. Rinitis es la inflamación de las mucosas nasales y sinusitis es la inflamación de las mucosas de los senos paranasales. Si nosotros vemos nuestra nariz por dentro, vemos que está tapizado por una piel delgada y roja. Esas son las mucosas nasales. En los pacientes con rinitis, esas mucosas están inflamadas, están más rojas de lo normal. La rinosinusitis la podemos dividir en niños y adultos y la presentación puede ser un poco diferente. En los niños se manifiesta por malestar general, por cefaleas o dolores de cabeza, también se manifiesta por moqueadera o rinorrea, estornudos, obstrucción nasal, nariz tapada, respiración bucal, algunas veces sangrado nasal y algunas veces también se puede acompañar con fiebre. En los adultos el cuadro infeccioso o la parte infecciosa es más frecuente y se manifiesta por dolores de cabeza, sensación de mareo, moqueadera, estornudos y obstrucción nasal. El enfoque debe ir dirigido al diagnóstico. Entonces, si tenemos un niño, pues el enfoque sería buscar el origen alérgico. Y ahí, pues, tenemos que buscar el fondo alérgico y comprobarlo mediante una historia clínica y mediante algunos exámenes que se hacen en la sangre.
y tenemos que buscar a qué es la persona alérgica. Entonces se hace lo que se llama una prueba de alergia o un test de alergia que se hace en los brazos o en la espalda. Dependiendo del grado de alergias y si existe alergia o no, y dependiendo a qué sea la persona alérgica, entonces es el tratamiento. Continuamos ahora con nuestra sección La Consulta, en donde los televidentes expresan sus inquietudes al médico invitado. Doctor, constantemente presento una piquiña en mi nariz. ¿Será posible que esto sea consecuencia de alguna alergia? Sí, sí puede ser una reacción alérgica. Uno de los síntomas más frecuentes de la rinitis alérgica es el prurito, el escozor que se tiene dentro de las fosas nasales y alrededor de la nariz. Doctor, yo cada vez que tomo aspirina o antibiótico me produce alergia. ¿Qué puedo hacer? La alergia a medicamentos cada vez es más frecuente. Los pacientes que tienen alergia a los antibióticos deben ser pacientes que para poder usar un antibiótico debe ser formulado por un especialista, porque muchos antibióticos tienen reactividad cruzada. Igual sucede con los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, del tipo de la aspirina o cualquiera de los otros analgésicos existentes en el mercado. Doctor, ¿el asma tiene edad? El asma se puede presentar en cualquier grupo de edad. Sin embargo, el asma se presenta con más frecuencia, como decíamos en el programa, en población pediátrica. El asma se puede presentar tan tempranamente como a los 6 meses de edad o puede aparecer tan tardíamente como en una mujer premenopáusica o menopáusica. Agradecemos la presencia de nuestro invitado especial, el doctor Eduardo Egea Bermejo, médico alergólogo e inmunólogo, para hablar sobre todo el tema de la alergia y el asma. Muchas gracias, Kathleen, muchas gracias, Argemiro, por haber tenido la deferencia de invitarme a este su programa. A ustedes televidentes les recordamos que la cita es el próximo domingo. Y como dice Kathleen, querido televidente, el próximo domingo a las 5 de la tarde es su cita acá en Telecaribe, en su programa Salud Solo Salud, donde trataremos un importantísimo tema de ginecología y obstetricia con motivo del Día de la Madre. Recuerde, aquí a las 5 en su programa Salud Solo Salud, no nos falle.